Muy buenas tardes, profesor, compañeros todos. Hoy vamos a presentar nuestros análisis de casos de lo que son municipalidad, hospital y mercado. Bien, en nuestra ficha técnica tenemos a la Municipalidad Nacional de Lima, en Perú, con un área total de 2.968 metros cuadrados. En nuestro emplazamiento y posicionamiento vemos de que está ubicado cerca de una plaza de armas, lo cual hace mucho más fácil su ubicación dentro de todo lo que sería un plano. En nuestro contexto inmediato podemos ver ahí de que tiene dos vías principales vehiculares y dos vías principales peatonales, lo cual tiene un buen flujo peatonal y un buen flujo vehicular para ingresar a lo que es el Palacio Municipal. También vemos las cuatro visuales de este mismo con la visual principal a lo que sería la Plaza de Armas. En nuestra idea rectora vemos de que los proyectistas se centraron en el estilo neoclásico de la época con espacios amplios que van aumentando en altura conforme se acercan a su centro, como se ve en la imagen, además de que utilizan lo que son columnas talladas para balcones y arcos para corredores, bastante decorativos para su época. En el análisis formal vemos de que parte de un prisma en el cual es sustraído una pieza central, lo cual vendría a ser el patio, y de que también sustraen piezas de lo que son dos de los laterales para hacer los corredores y balcones, y que toda la figura en general ha sufrido una transformación para los que son las ventanas salientes, y también que pues gracias a todo eso logra ser asimétrica, pero que sin perder esa belleza y sus estilos decorativos de su época. En el análisis funcional vemos que todo está distribuido a través de dos corredores principales y después del patio central, pero todas estas horas en sí están muy agrupadas para lo que es todo el espacio, y pues en sí llega a ser muy dificultoso llegar a algunas de ellas. En el segundo piso sucede por el contrario que algunas zonas son muy amplias y que pues para la función que cumplen llegan a ser pues demasiado grandes, y además de que los baños pues están muy alejados, tanto así que puede ser muy dificultoso llegar a ellos. También tenemos nuestro análisis funcional para lo que es iluminación y ventilación, que en general tiene buena iluminación, pero hay algunos puntos donde están tan agrupados los ambientes que pues no llegan a tener eh, buena iluminación. Igualmente con la ventilación, que en general tiene una buena ventilación debido también al patio central, pero en esos mismos espacios donde están muy agrupados no llega a adentrar esa ventilación necesaria. En nuestro análisis espacial hay espacios interiores a otros que justamente ese espacio llega a cumplir una función importante para los que tiene alrededor. También cuenta con espacios de encadenamiento y yuxtapuestos que pues son espacios que tienen más espacios dentro de ellos que se comunican entre sí. Además de que también presenta un fenómeno de doble o triple altura. Cuando las personas están en el patio pues llegan a tener pues en sí la casa de ahí llega a tener hasta una altura de 12 metros. Y en nuestro sistema constructivo vemos de que está compuesto principalmente su techo por lo que es esto barro y caña brava, pero esto con la época ha ido pues modificándose al punto de que nada más ese techo lo podemos ver a los alrededores de la casona, y que pues en todo lo demás ha sido reemplazado por lo que es con un techo de pues losa aligerada convencional. Y bueno, ahí podemos ver también las vigas, los módulos con sus vigas y columnas. En nuestro análisis tecnológico, pues en sí lo que más sobresale de la casa pues son sus pilares y sus arcos decorados con el estilo neoclásico, y pues también sus ventanas salientes todas hechas de madera que pues logran dar ese resalte sobre toda la edificación. En nuestra reglamentación vemos de que pues en sí los baños están muy alejados unos de otros, y pues si uno se encuentra en un espacio muy alejado pues va a ser muy difícil llegar a ellos, pues llegan a ser tan alejados que la distancia es superior a los 30 metros, y además de que está muy mal que no cumplan ningún estándar a días de hoy para las personas discapacitadas, pues ni en los baños ni para los ingresos principales no utilizan ninguna rampa para esta clase de personas, lo cual ahí falla mucho, además de que pues en esos mismos espacios donde se ha agrupado mucho en el primer piso, los corredores, los pasillos son muy angostos y menores a muchos a 90 centímetros, lo cual dificulta mucho la circulación por esos lares, y pues también la ventilación para los baños en esos mismos grupos, en esa misma zona donde están muy agrupados, pues es muy mala, pues no llega a tener una ventilación casi ni siquiera indirecta. La municipalidad de Lobarneche está ubicada en Chile, en la provincia de Santiago de Chile, en el distrito de Lobarneche. Tiene un área total de 3.620 metros cuadrados, cuenta con 10 niveles y 3 subterráneos que sirven para estacionamiento. En el emplazamiento y posicionamiento, la edificación está ubicada en una zona estratégica, la cual le permite tener 3 accesos diferentes.
En el contexto inmediato, el acceso de la municipalidad es muy bueno gracias a que tiene vías en buen estado. También en el contexto inmediato podemos ver que el proyecto está ubicado en una esquina, el cual le permite tener dos vías colindantes inmediatas y una vía local cercana, la cual le sirve para un acceso más rápido. En la idea rectora, los proyectistas querían mostrar la vida del interior de este y al mismo tiempo permitir abarcar el entorno en su interior. En el análisis funcional podemos ver que gracias a los diversos accesos que tiene esta edificación nos permite tener una circulación directa. En el análisis funcional en iluminación y ventilación, la iluminación de este proyecto es muy buena, ya que han jugado con las dobles y triples alturas para generar que cada espacio tenga iluminación, incluidos los sótanos. En el análisis espacial se generan ventanales, los cuales sirven para aprovechar la iluminación y brindar un espacio de confort. En el análisis formal, el proyecto presenta una pauta en la entrada, lo cual facilita al usuario reconocer la entrada. En el sistema constructivo podemos observar que cuenta con una estructura de hormigón prefabricado, el cual varía a partir del cuarto nivel, generando una vista diferente. En cuanto a la reglamentación, logramos identificar que en tanto en la norma 1 y en la norma 2 sí cumple en los diversos accesos, tanto peatonal como en la vía, pero no cumple en cuanto a la escalera. En la reglamentación también podemos observar que el edificio tiene una correcta iluminación y que llega todo, y también tiene estacionamiento. En cuanto al análisis tecnológico, los arquitectos querían reducir los costos y generar un buen impacto en el medio ambiente. Ficha técnica del mercado. El mercado se encuentra en el distrito de Surquillo y esta misma busca formar parte de su trama urbana. En el emplazamiento y posicionamiento, el mercado se encuentra en una zona urbana comercial rodeada de una gran densidad de viviendas de mediana y baja altura. En el contexto inmediato, el proyecto se emplaza más en una zona de perfil urbano bajo debido al mal estado de las edificaciones. Y en el contexto inmediato de visuales, aquí vemos el tipo de colindantes, los accesos que están en buen estado y que está rodeada de una gran densidad de viviendas comerciales. En la idea rectora, el proyecto se emplaza más a través de 5 volúmenes, pero uno de los elementos que más destaca es la cúpula, ya que a través de ella se encarga de organizar y jerarquizar mejor el proyecto. En el análisis formal, dentro de los principales principios compositivos, el que más destaca en el tema interior es el espacio vinculado por otro. Otro de los elementos es el de ritmo y repetición para poder jerarquizar y organizar mejor el proyecto. En el análisis funcional de zonificación, en la primera planta, como se ve ahí, todos y cada uno de los espacios se emplazan y se organizan a través de una forma radial para poder jerarquizar y poder llegar a cada uno de ellos mediante una buena circulación. Ahí tenemos la planta número 2, donde nos emplaza más o menos a través del núcleo de comunicación vertical, que son 3. Y en la tercera planta, como se ve ahí, es el área cultural que está también denotada. En el análisis funcional, el proyecto cuenta con una cúpula cristalada, la cual permite una buena iluminación directa durante el día y asimismo beneficia el ahorro energético y hace que el edificio sea sustentable y económico. En el análisis espacial, el proyecto hace uso de la pauta para organizar los espacios en función de un espacio central, para poder jerarquizar la forma, respetando cada espacio en función de otro sin alterar la forma. En el sistema constructivo, aquí pasa de una cúpula de material tradicional a una cúpula de material reciclado que sea más eficiente con el medio ambiente para que pueda permitir un mayor ingreso de luz natural directa y así se pueda generar una mejor estética en el mercado. En el análisis tecnológico
Mediante el análisis tecnológico se puede saber con precisión que la estructura y la forma afectan no solo el diseño, sino también el funcionamiento de todo el proyecto, con lo que respecta a las cargas, con ciertos elementos, con ciertos cimientos los cuales tiene que soportar. Aquí en el tema de la reglamentación, el reglamento nos dice prácticamente que tiene que tener 3 metros de altura, 240 metros de densidad, y en el proyecto se denota que el área máxima de puestos es de 12 metros cuadrados y el área mínima de 6 metros cuadrados, en el cual aquí hemos llegado a la conclusión de que sí cumple. Otro de los artículos, por ejemplo, en el artículo 15, que es el tema de las escaleras, el núcleo de comunicación vertical. El reglamento nos dice que debe tener como mínimo 2 núcleos de comunicación vertical. Y en el proyecto cuenta con 3 núcleos de comunicación vertical. En otro aspecto, el artículo 16, en servicios higiénicos, el reglamento menciona que debe tener esos servicios higiénicos cerca de los accesos. Y ahí, como vemos en el proyecto, sí cuenta con y sí cumple con ese reglamento. En el siguiente reglamento, por ejemplo, vemos el tema del estacionamiento. El reglamento menciona que si está ubicado el estacionamiento vía subterránea, que tiene que contar con núcleo de comunicación vertical y con ascensores. El proyecto cuenta con 3 núcleos de comunicación vertical y con los mismos ascensores. Y vemos con los vehículos de carga y descarga, en el cual también cuenta con ello, y el tema de las medidas, en el cual se organiza más o menos en el tema de la área central para poder organizar mejor los elementos. Seguimos con el proyecto internacional del mercado La Barceloneta, que está ubicado en Barcelona, España, y cuenta con un área de 5.200 metros cuadrados. En cuanto al emplazamiento y posicionamiento, este se emplaza de forma que resalte la zona comercial y deprime en el terreno la zona de almacenes y descarga. Al mismo tiempo se encuentra al lado de una gran plaza, la cual facilita el acceso peatonal de los usuarios. En su contexto inmediato, el proyecto se encuentra rodeado de formas de acceso a este, como las 3 vías que colindan inmediatamente, y a la plaza que facilita el acceso. La fachada principal da una zona de áreas verdes que genera buenas visuales al proyecto. Asimismo, las mayores horas de luz dan hacia la fachada, haciendo que siempre tenga una buena iluminación. Continuando con la idea rectora, el proyecto se genera a base de un concurso de remodelación en los cuales los arquitectos generaron un dibujo con peces en las cubiertas, lo que hizo que las nuevas cubiertas se generan todo a partir de un esqueleto de piezas que unen el mercado antiguo con la nueva reforma. El análisis formal se centró en las cubiertas, en donde tenemos 3 volúmenes principales en los cuales se presentan adición de cubiertas orgánicas en diferentes zonas para poder darle una nueva vida a la estructura anterior. Funcionalmente, el mercado cuenta en su mayoría con zonas comerciales de todo tipo, las cuales se dividen uniformemente dentro de este sin generar aglomeraciones en los puntos de circulación. El proyecto cuenta con una buena iluminación a los alrededores del edificio, en donde se ubican puestos itinerantes. No obstante, en el interior se utiliza energía artificial para poder iluminar adecuadamente los espacios. Espacialmente, los espacios internos se encuentran rodeados por una gran cubierta que delimita el mercado y genera triples alturas, generando sensación de amplitud al interior del establecimiento. Consta de un sistema constructivo casi en su totalidad de acero, a forma de las cerchas intervenidas con piezas de acero más caprichosas, pero que agregan mayor resistencia al proyecto. El mercado, según la RNE, cumple con las dimensiones mínimas en cuanto a ingresos principales y secundarios en las dimensiones de corredores, aunque hay una zona en la cual los corredores quedan estrechos, lo cual puede llegar a dificultar la circulación. Las áreas de los locales comerciales son las mínimas y cumplen con el reglamento. De igual forma, cumplen con el recorrido máximo hasta los servicios higiénicos. Tecnológicamente cuenta con los paneles solares de la cubierta que generan electricidad para el interior del mercado, volviéndolo un edificio autosustentable. Tenemos el Centro de Salud La Garriga, que se ubica en La Garriga, Barcelona, España, y cuenta con 1.690 metros cuadrados. En su emplazamiento y posicionamiento, el proyecto se emplazó en una zona céntrica de la ciudad y donde tiene mayor visualización para los ciudadanos, adaptándose a la pendiente del terreno y contando con un estacionamiento público cercano para mayor comodidad de los usuarios. En cuanto al contexto inmediato, se ubicó en una esquina con 2 vías colindantes inmediatas que facilita el acceso peatonal. Al mismo tiempo cuenta con una vía arterial cercana para fácil ingreso de auto hasta el centro de salud. El centro de salud cuenta con visual de áreas verdes que dan a la fachada, lo que genera una visual de tranquilidad para las zonas de espera del centro de salud. En cuanto a la idea rectora, los proyectistas aprovecharon las condiciones del terreno en pendiente para crear el proyecto hacia abajo, logrando visualización de solo 2 niveles que va acorde con el entorno cercano y al mismo tiempo resalta el área verde a su alrededor. Analizando la forma, presenta simetría en la entrada, lo que facilita reconocer el acceso,
y al mismo tiempo sustrae los bloques para poder iluminar y ventilar hasta la parte subterránea de la edificación. En la funcionalidad, este cuenta con zonas que se diferencian claramente, lo cual permite a los usuarios reconocer fácilmente los ambientes, y tiene una circulación lineal hasta el núcleo de comunicación vertical, lo cual permite una fácil evacuación. Se pensó mucho en la iluminación de la zona, generando patios y muros cortina que permiten que el edificio ventile e ilumine correctamente durante todo el día. Se ilumina de mejor manera los consultorios y las zonas de espera, que son los lugares más concurridos, y se usa al mínimo la iluminación artificial. Analizando espacialmente, se generan diversos tipos de espacios de dobles alturas y triples alturas, lo cual generan diversas escalas y logran diferenciar el uso de cada espacio más fácilmente. La estructura es de paneles prefabricados, que lograron que se ahorrara tiempo al momento de construir. Se generaron módulos similares en todo el proyecto, lo cual hace que las cargas se dividan correctamente en toda la edificación. En la reglamentación, el proyecto cumple con las dimensiones mínimas según la norma técnica de salud, en cuanto al núcleo de comunicación vertical, escaleras y ascensores, y en accesos principales, lo que permite una buena circulación y fácil evacuación del proyecto. No cumple en las dimensiones en algunos corredores en las zonas administrativas, lo cual dificultaría su circulación. El proyecto no cuenta con estacionamiento propio, lo cual es un problema para el tipo de edificación. No obstante, cumple con la distancia máxima que hay que recorrer hasta los servicios higiénicos. Las áreas de los ambientes del centro de salud cumplen con las dimensiones mínimas según reglamentación, lo cual genera un uso correcto de todos los espacios del establecimiento. Se reducen costos en calefacción al utilizar un sistema de arquitectura pasiva con las ventanas de doble piel que generan un confort térmico al interior, y no se generan residuos al utilizar elementos prefabricados 100% reciclables, como lo son los paneles prefabricados. Ficha técnica de la Clínica Javier Prado. La clínica se encuentra en el distrito de San Isidro, en la provincia de Lima. Emplazamiento y posicionamiento. Aquí el proyecto se emplazó en una esquina y se implantó nivelando el terreno que constaba con una leve pendiente, asimismo permitió generar una fácil ubicación para las personas. En el contexto inmediato, aquí las dos vías aledañas al proyecto generan un fácil acceso al establecimiento, donde la vía local aledaña da acceso al estacionamiento y la vía arterial facilita su visualización. Y en el mismo contexto inmediato, ahí tenemos el tema de las visuales, y debido a su ubicación de las visuales dan al estacionamiento y a las vías arteriales alrededor, no siendo las mejores, pero dando prioridad a que el recibimiento de vientos y la luz del sol sea ventajoso en el proyecto. En la idea rectora se aplica más el uso de figuras geométricas limpias, sin tanto detalle, y toma inspiración de Le Corbusier para su frontis. Además, estas figuras ayudan a que el interior del proyecto sea más organizado. En el análisis formal, aquí es en donde básicamente hacen uso de la adición, la sustracción y la proporción como criterios de la forma en la clínica. En el análisis funcional de la primera planta, las zonas se distribuyen a través de un pasadizo grande para que permitan así el acceso a cada una de ellas. Todas las zonas están bien distribuidas uniformemente. En la segunda planta se ve la planta en forma de O con dos accesos principales que comunican a los pasadizos por los cuales se distribuyen los ambientes, y de igual manera se pueden acceder a cualquier ambiente sin ningún problema. En la tercera planta, aquí básicamente el acceso principal, pues el terreno está en pendiente, y como da esto, número uno, da de igual manera, todo se comunica por un pasadizo contra todos cada uno de los ambientes. En el análisis funcional de la cuarta planta, la planta tipo es una repetición de la planta 1, así que su distribución es exactamente la misma, todo correctamente y bien distribuido. En el análisis funcional, la ventilación en este proyecto es buena gracias a los grandes ventanales horizontales y así como un ducto de ventilación vertical. En el análisis espacial, gracias a los espacios semiabiertos generados por los ventanales, brindan una sensación de libertad al usuario y un buen confort. En el sistema constructivo, aquí es en donde básicamente se porta en el tema de las vigas, las columnas, la losa maciza, el uso de crujes para la división de los espacios, y así se puedan modular correctamente.
En el tema de la reglamentación de la Clínica Javier Prado, tenemos la norma técnica de salud, la disposición de específicas en la infraestructura, las circulaciones horizontales, y el proyecto sí cumple para los corredores internos y múltiples, y además también cumple con las dimensiones de ingreso principal. En la segunda técnica tenemos, por ejemplo, la técnica de salud, la disposición de específicas de la infraestructura, circulaciones verticales, los núcleos de comunicación vertical, y el proyecto sí cumple con el ancho mínimo de 1,80. En la siguiente norma, por ejemplo, tenemos el uso de los ascensores, que es obligatorio en establecimientos de 2 a más niveles. Y el proyecto sí cumple también con las dimensiones mínimas de puertas ancho dimensiones internas en los ascensores. Continuando con la reglamentación en la norma técnica de salud, la disposición específica de la infraestructura, la altura interior no será menor a los 2,70 y el proyecto sí cumple con esa altura mínima, ya que el proyecto consta de 3 metros. La siguiente tenemos la distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario, que será de 50 metros, y el proyecto sí cumple la distancia máxima de recorrido en el proyecto, ya que es de 38,5 metros. En la siguiente tenemos la norma técnica del área del estacionamiento vehicular, y esta misma será de un mínimo del 6% del área techada del establecimiento. Y el proyecto sí cumple el establecimiento, ya que cuenta con un amplio estacionamiento con un área del 30% de la edificación.